¿Y si te dijera que muchas de las cosas que crees fueron inventadas por hombres y no por Dios? Así es. Hoy vamos a exponer 7 doctrinas religiosas muy populares que millones practican con sinceridad, pero que, al examinar la Biblia, descubrimos que jamás fueron enseñadas por Cristo ni inspiradas por el Espíritu Santo. Fueron creadas en concilios, impuestas por líderes religiosos y repetidas por siglos, pero no nacieron del corazón de Dios. Este video es más que información, es una alarma espiritual, porque cuando seguimos tradiciones de hombres en lugar de la palabra de Dios, nuestra fe corre el riesgo de convertirse en una ilusión peligrosa. Estas enseñanzas fueron diseñadas para manipular, suavizar la conciencia o facilitar el control religioso, pero el precio es altísimo: tu relación con Dios y tu salvación eterna. Si alguna vez sentiste que había algo que no encajaba en lo que te enseñaron, lo que vas a ver hoy podría confirmarlo. Jesús fue claro: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15:9. Y hoy vamos a confrontar exactamente eso. 7 mandamientos de hombres que se han infiltrado como si fueran verdades del cielo. Este video va a remover estructuras, desafiar conceptos y acercarte a la verdad que liberta. Y antes de empezar, te pido algo especial. Deja tu like ahora mismo, porque eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete al canal, porque muchos que ven nuestros videos aún no lo han hecho, y eso puede hacer que te pierdas revelaciones como esta. Comparte este video con alguien que valore la verdad bíblica y que también merece conocerla. Y por favor, comenta aquí abajo de qué país nos estás viendo. Queremos orar por tu vida, por tu nación, y saber hasta dónde está llegando esta palabra. Ahora sí, respira hondo, abre tu Biblia y prepárate. Lo que vas a descubrir puede cambiar tu fe para siempre. Durante siglos, millones de creyentes han aceptado la idea de un lugar llamado purgatorio, una especie de estación espiritual donde las almas no tan malas son purificadas antes de entrar en la gloria eterna. Es una doctrina que suena lógica desde una perspectiva humana. ¿No sería justo que los que no fueron completamente santos tuvieran una segunda oportunidad? Pero cuando uno se sumerge en la doctrina bíblica, ese supuesto lugar desaparece sin dejar rastro. Hebreos 9:27 es claro como el agua. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No hay mención de etapas, ni de lugares de espera, ni de fuegos purificadores entre la muerte y la eternidad. La verdad espiritual es más directa de lo que muchos imaginan y más urgente también. La raíz de esta doctrina no se encuentra en el Evangelio de Cristo, sino en siglos de tradición humana, influenciada por pensadores como Agustín y desarrollada formalmente en los concilios medievales. En ningún lugar de las Escrituras vemos a Jesús hablar del purgatorio, ni a Pablo, ni a Pedro, ni a ningún profeta. De hecho, lo que sí encontramos es la urgencia del arrepentimiento ahora, en vida, mientras tenemos oportunidad. Isaías 55:6. Esta invención doctrinal ha sido utilizada a lo largo de la historia como justificación para prácticas que distorsionan la gracia de Dios, como las indulgencias, penitencias obligatorias e incluso donaciones para acortar el sufrimiento de los difuntos. Pero eso no es fe cristiana, es manipulación emocional vestida de religiosidad. Y aquí es donde debemos detenernos y pensar, ¿qué imagen tenemos de Dios? Porque la doctrina del purgatorio presenta a un Dios que no termina de perdonar, que necesita vernos sufrir para darnos acceso al cielo. Eso se alinea con el carácter del Padre que vemos en la parábola del Hijo Pródigo, ese Dios que corre al encuentro del pecador arrepentido, que lo abraza, lo viste y lo restaura sin exigirle ningún sacrificio más. Lucas 15:20-24.
La interpretación de las Escrituras siempre debe ser guiada por el amor, la justicia y la misericordia de Dios. El purgatorio, al contrario, oscurece esa imagen con una idea que no proviene del corazón de Dios, sino del miedo humano a no ser suficiente. Una de las consecuencias más peligrosas de esta creencia es que suaviza la urgencia del arrepentimiento. Si alguien cree que después de morir aún tendrá una oportunidad de limpiar su alma, ¿para qué rendirse completamente ahora? ¿Para qué cambiar de vida con seriedad? Esa mentalidad diluye el poder del sacrificio de Cristo, como si su sangre no fuese suficiente para limpiarnos completamente. 1 Juan 1:7. La Biblia enseña que somos justificados por la fe en Él, no por un proceso posterior de sufrimiento. El enemigo ha usado esta falsa doctrina para adormecer conciencias, postergar decisiones e incluso promover la idolatría de rezar por los muertos con esperanzas vacías. Pero la salvación eterna no es una lotería cósmica, es una decisión presente, urgente, viva. Por eso, cuando enfrentamos doctrinas como esta, necesitamos volver a la raíz. ¿Qué dice realmente la palabra? ¿Qué nos enseña el Evangelio de Cristo sin adornos, sin añadidos humanos? La respuesta no siempre es cómoda, pero siempre es verdadera. Jesús dijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Esa libertad empieza cuando dejamos atrás lo que otros dijeron y nos aferramos a lo que Dios realmente dijo. Así que si alguna vez has creído en el purgatorio, no estás solo. Pero ahora que conoces esta verdad espiritual, ¿qué harás con ella? El camino apenas comienza. Es curioso cómo una costumbre puede volverse tan común, tan normal, que nadie se detiene a cuestionarla. Hoy en día la mayoría de los cristianos celebra el día de reposo el domingo, como si fuera algo instituido por Dios desde el principio. Pero si uno abre la Biblia con ojos sinceros y corazón abierto, descubre algo que puede sacudir todo el sistema. Dios nunca cambió el sábado. La doctrina bíblica es clara desde Génesis hasta Apocalipsis. El sábado, el séptimo día de la semana, fue bendecido y santificado por Dios en la creación. Génesis 2:2-3, mucho antes de que existiera el pecado, Israel o cualquier tradición religiosa. Y en Éxodo 28:11, el cuarto mandamiento lo confirma con autoridad divina. No hay mención de ningún cambio por parte de Jesús ni de los apóstoles. Entonces, ¿de dónde salió esta modificación? Para entender este cambio, es necesario viajar en el tiempo hasta los primeros siglos del cristianismo, cuando el Imperio Romano comenzó a influir sobre la Iglesia naciente. Se intentó hacer el cristianismo más aceptable a la cultura pagana. Constantino, en el siglo IV, emitió un decreto que reconocía el domingo, día del sol para los romanos, como día de descanso civil. Fue una maniobra política, no una revelación divina. Con el tiempo, esta costumbre se infiltró en la fe cristiana como si fuera parte del Evangelio de Cristo, pero no lo es. La verdad espiritual no depende de la tradición humana, sino de la fidelidad a la palabra. Jesús dijo en Mateo 5:18 que ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿por qué tantos siguen honrando un día que Dios no santificó? Muchos argumentan que Jesús resucitó el domingo y por eso es válido adorarlo ese día. Sí, Jesús resucitó el primer día de la semana, pero en ninguna parte del Nuevo Testamento se ordena cambiar el día santo por ese motivo. Los apóstoles, incluso después de la resurrección, continuaron guardando el sábado. Hechos 17:2, 18:4. Jesús mismo lo hacía como era su costumbre. Lucas 4:16. El cambio del sábado al domingo no es una doctrina bíblica, sino una imposición eclesiástica. Aquí es donde debemos preguntarnos: ¿estamos siguiendo la fe cristiana tal como fue vivida por Cristo, o nos hemos desviado hacia la comodidad de las tradiciones heredadas? Este cambio aparentemente pequeño
ha tenido consecuencias espirituales profundas. Al sustituir el sábado, no solo se cambió un día, se cambió un símbolo. El sábado es un recordatorio semanal de que Dios es el Creador, Éxodo 20:11, y también es una señal de santificación, Ezequiel 20:12. Al ignorarlo, muchos creyentes están perdiendo una bendición que Dios estableció para el descanso, la comunión y la conexión profunda con Él. Además, desobedecer un mandamiento tan claro es caminar peligrosamente lejos de la verdad espiritual. No se trata de legalismo, se trata de amor y obediencia. Jesús dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Juan 14:15. ¿Estamos dispuestos a obedecer aunque signifique ir contra la corriente? Por eso, cuando hablamos del sábado, no estamos discutiendo un tema menor. Estamos hablando de una señal eterna entre Dios y su pueblo, una parte esencial del pacto. La interpretación de las Escrituras nos lleva una y otra vez a ver que lo que fue establecido en el principio aún tiene vigencia. Y si buscamos una salvación eterna, no podemos edificarla sobre tradiciones humanas. Así como el tema del purgatorio nos desafió a examinar lo que creemos, el sábado también nos llama a la reflexión profunda, y eso nos lleva naturalmente a otro concepto muy difundido, pero igualmente alejado de la palabra, la idea de que el alma nunca muere. Pocas ideas han calado tan hondo en la conciencia religiosa como la creencia de que el alma humana es inmortal. Desde pequeños se nos enseña que al morir seguimos vivos en otra dimensión y que la muerte es apenas una transición. Pero cuando nos sumergimos en la doctrina bíblica, ese concepto comienza a tambalearse. A diferencia de lo que enseñan muchas religiones y culturas, la Biblia nunca dice que el alma es inmortal por naturaleza. Al contrario, Ezequiel 18:4 declara con claridad absoluta: «El alma que pecare, esa morirá». No dice que irá al cielo ni al infierno inmediatamente. Dice que morirá. Es una verdad espiritual que para muchos resulta incómoda. Pero es precisamente esa incomodidad la que nos impulsa a buscar la luz de la verdad en el Evangelio de Cristo. Lo interesante es que esta creencia no surgió del pueblo de Dios, sino de la filosofía griega. Filósofos como Platón enseñaron que el alma era una entidad separada e inmortal, prisionera del cuerpo. Con el tiempo, esas ideas fueron absorbidas por corrientes religiosas y, tristemente, también por sectores del cristianismo. Pero esa interpretación de las Escrituras contamina el mensaje original de Dios. En la Biblia, el ser humano no es un alma que tiene un cuerpo. Es un cuerpo que al recibir el aliento de vida de Dios llega a ser un alma viviente. Génesis 2:7. Cuando ese aliento se va, el ser vuelve al polvo y no hay más conciencia ni actividad. Eclesiastés 9:5 es directo: los muertos nada saben. Entonces, ¿por qué insistimos en enseñanzas que contradicen esta realidad? Una de las enseñanzas más hermosas de la fe cristiana es la resurrección. Sin embargo, si creemos que al morir ya estamos vivos en el cielo, ¿qué sentido tiene la resurrección de los muertos? ¿Para qué volver si ya estamos en gloria? Jesús, al hablar de la muerte de Lázaro, usó una palabra reveladora: nuestro amigo Lázaro duerme. Juan 11:11. El mismo Salvador comparó la muerte con un sueño profundo, no con una transición consciente. Y es que la salvación eterna no es inmediata al morir. Es una promesa futura, sellada en el regreso glorioso de Cristo. 1 Tesalonicenses 4:16. El enemigo ha utilizado la mentira de la inmortalidad del alma para introducir errores como el espiritismo, la comunicación con los muertos y hasta la reencarnación. Pero la verdad espiritual no necesita adornos esotéricos, necesita fidelidad. Aceptar que la muerte es un estado inconsciente puede ser difícil emocionalmente.
Todos nos gusta pensar que nuestros seres queridos están conscientes, felices, en otro plano, pero la esperanza bíblica es aún más poderosa. Es la promesa del despertar glorioso, el día en que los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, con cuerpos nuevos, sin dolor ni llanto. Apocalipsis 21:4. Esa esperanza es firme, concreta y divina. No depende de suposiciones humanas, sino del poder del Dios que venció la muerte. Por eso, enseñar que el alma es inmortal, por naturaleza no solo distorsiona el mensaje, también le quita fuerza al acto más grande del Evangelio de Cristo, su resurrección. Así que, si alguna vez creíste que el alma nunca muere, no te sientas culpable, no estás solo. Pero ahora que conoces esta enseñanza a la luz de la doctrina bíblica, tienes la oportunidad de volver al diseño original de Dios. Una verdad mal entendida puede alterar toda nuestra fe, pero una verdad recuperada puede transformarla. Y sí, esta revelación ya removió algunas bases. Prepárate, porque el próximo tema desafía una de las prácticas más comunes en todo el cristianismo moderno, el bautismo de los niños. A veces lo que se hace por tradición, con buenas intenciones, puede terminar alejándonos de la verdad espiritual. Uno de esos casos es el bautismo de los niños. Para muchas familias cristianas, bautizar a un bebé es casi un ritual obligatorio, una garantía de salvación temprana. Pero aquí es donde debemos pausar y preguntarnos, ¿es esto parte de la doctrina bíblica? Cuando analizamos las Escrituras con una fe cristiana madura, descubrimos algo sorprendente. No existe ni un solo caso en la Biblia donde un bebé haya sido bautizado. Ninguno. El bautismo, según la enseñanza de Jesús y los apóstoles, es un acto consciente de fe, una respuesta voluntaria a la predicación del Evangelio de Cristo. Hechos 2:38 lo dice con firmeza: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Cómo puede un niño pequeño arrepentirse de algo que ni siquiera entiende? Muchos argumentan que el bautismo infantil protege al niño, lo consagra o lo inicia en la vida cristiana. Pero, ¿no fue Jesús quien dijo que de los niños es el reino de los cielos? Mateo 19:14. Él nunca dijo que necesitaban ser bautizados para ser salvos. Al contrario, presentó a los niños como ejemplo de humildad y pureza. El bautismo en el contexto de la doctrina bíblica es mucho más que un rito simbólico. Es la representación de una muerte espiritual al pecado y un renacimiento en Cristo. Romanos 6:4. Y para que alguien muera al pecado, primero debe reconocerlo, arrepentirse y creer. Un niño no tiene pecado personal, vive bajo la gracia y la cobertura divina. Entonces, bautizarlo no es una expresión de fe, es una decisión hecha por otros y no por él. La práctica del bautismo infantil surgió siglos después de los tiempos bíblicos, influenciada por la necesidad institucional de controlar las masas y de establecer membresía desde temprana edad. Con el tiempo, se convirtió en una norma cultural, pero lo que comienza como una tradición cultural puede transformarse en un obstáculo para la verdad espiritual. La fe cristiana siempre ha sido una elección, un compromiso personal. En ninguna parte del Evangelio de Cristo encontramos a Jesús bautizando a niños, ni tampoco a Pedro, ni a Pablo. Todos los bautismos registrados en el Nuevo Testamento tienen un patrón claro. Primero se predicaba la palabra, luego venía la fe y finalmente el bautismo. Hechos 8, 12, 13. Esto no significa que los niños estén fuera del cuidado de Dios. Al contrario, están bajo su amor especial. Pero enseñarles desde pequeños el verdadero significado del bautismo les permite crecer con convicción. Muchos jóvenes, al llegar a la adultez, viven confundidos porque no recuerdan su bautismo infantil ni entienden su valor. Algunos incluso piensan que ya no necesitan tomar ninguna decisión personal porque ya fueron bautizados de bebés.
y esto los aleja de un encuentro real con Jesús. Por eso, enseñar correctamente sobre el bautismo no es solo una cuestión doctrinal, es una responsabilidad espiritual, una invitación a vivir una fe consciente y viva, no heredada ni impuesta. Así, al reflexionar sobre esta práctica tan extendida, no se trata de condenar a quienes la realizaron con amor y devoción. Se trata de redescubrir lo que Dios realmente nos pidió. La interpretación de las Escrituras debe guiar nuestras acciones, no la costumbre o la cultura. Y a medida que volvemos a la pureza del mensaje de Cristo, debemos cuestionar también otras formas de mediación que se han levantado en el camino, como la intercesión de los santos y de María. A lo largo de la historia cristiana, millones de personas han dirigido sus oraciones a María o a los santos, creyendo con devoción que ellos pueden interceder ante Dios por sus necesidades. Imágenes, altares, novenas, peregrinaciones, todo basado en la idea de que algunos humanos, por haber vivido una vida ejemplar, ahora tienen acceso especial al trono celestial. Pero cuando regresamos a la doctrina bíblica con corazón abierto y sed de verdad espiritual, descubrimos una realidad muy distinta. La Biblia nunca enseña que debamos orar a María ni a ningún santo. De hecho, 1 Timoteo 2:5 es contundente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nada más, nada menos. Un solo camino, una sola intercesión. Lo demás, por más bonito que suene, es tradición humana. María, sin duda, fue una mujer admirable, elegida por Dios para una misión única, llena de fe y humildad. La Escritura dice que fue bienaventurada entre las mujeres. Lucas 1:42. Y nadie cuestiona su papel esencial en la historia de la salvación. Pero María no es divina, no es omnisciente ni omnipresente. Ella misma reconoció que necesitaba un Salvador. Lucas 1:47. Tampoco encontramos en la Biblia a los apóstoles enseñando a los creyentes a rezarle a María ni a invocarla. Lo mismo ocurre con los llamados santos. En el Nuevo Testamento, la palabra santos se refiere a todos los creyentes en Cristo, no a un grupo selecto elevado a un pedestal. Esta práctica de intercesión indirecta fue incorporada siglos después, cuando el cristianismo comenzó a mezclarse con ideas paganas y estructuras imperiales. Uno de los problemas más graves de esta creencia es que desvía nuestra atención. En lugar de ir directamente a Jesús, quien nos dijo en Juan 14:13 que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará, nos hace depender de intermediarios que no fueron autorizados por Dios. Se crea así una fe delegada, basada en imágenes, estatuas y fórmulas repetitivas, y se pierde lo más precioso que Jesús nos dio al morir en la cruz: acceso directo al Padre. Mateo 27:51 relata que, al morir Cristo, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ese velo representaba la separación entre Dios y el pueblo. Con su muerte, esa barrera fue eliminada. ¿Por qué volver a levantarla con doctrinas que nunca salieron del Evangelio de Cristo? Y no solo eso. Esta práctica, aunque parezca inofensiva, se acerca peligrosamente a la idolatría. Se empieza rezando con respeto, pero pronto se encienden velas, se hacen promesas, se creen milagros provenientes de estatuas. El segundo mandamiento en Éxodo 24:5 prohíbe expresamente hacer imágenes con fines religiosos y postrarse ante ellas. Muchos argumentan que no las adoramos, solo las veneramos. Pero, ¿no es venerar una forma de rendir culto? La fe cristiana nos llama a adorar solo a Dios y a orar solo en el nombre de Jesús. Cuando desviamos ese enfoque, por más piadosa que parezca la intención, nos alejamos de la verdad espiritual que nos da vida. Por eso, entender que Jesús es nuestro único mediador no es una pérdida, es una liberación.
Podemos hablar directamente con nuestro Salvador, sin miedo, sin rituales, sin méritos propios. Él nos escucha, nos conoce, intercede por nosotros con amor incondicional. Hebreos 7:25. Y cuando entendemos esto, nuestra vida espiritual cambia, se vuelve íntima, profunda, real. Así como otras doctrinas populares distorsionan la fe, esta también nos invita a reflexionar. ¿Estamos confiando en Cristo o en otros nombres? Una pregunta poderosa que también se extiende al concepto moderno de que la prosperidad material es señal directa de bendición divina. Vivimos en tiempos donde muchos predicadores enseñan que si tienes fe verdadera, Dios te hará rico, que si diezmas, si declaras con convicción, si siembras en buena tierra, entonces recibirás multiplicaciones financieras. Algunos incluso llegan a decir que si estás pasando por dificultades económicas es porque estás en pecado o te falta fe. Este tipo de mensaje, que suena motivador al oído humano, se ha convertido en una doctrina del éxito envuelta en lenguaje cristiano. Pero al escarbar un poco y buscar la doctrina bíblica auténtica, notamos algo desconcertante. Esa enseñanza no proviene de Cristo, sino de una distorsión del Evangelio. La fe cristiana verdadera no promete riquezas materiales, promete vida eterna, carácter transformado y paz interior en medio de cualquier tormenta. Jesús mismo, el Hijo de Dios, no tuvo una mansión, ni un carruaje, ni riquezas terrenales. Nació en un pesebre, vivió como carpintero y dijo: «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza». Mateo 8:20. ¿Podríamos decir que a él le faltaba fe? Por supuesto que no. Los apóstoles tampoco fueron ricos. Pedro no tenía ni plata ni oro. Hechos 3:6. Y Pablo, en lugar de declarar prosperidad, hablaba de contentamiento en la escasez y en la abundancia. Filipenses 4:12. La verdad espiritual que brota de la interpretación de las Escrituras es esta: la bendición de Dios no siempre se manifiesta en dinero. A veces viene en forma de pruebas, de humildad, de dependencia total en Él. Eso sí, siempre se manifiesta en propósito eterno. La famosa frase «el amor al dinero es la raíz de todos los males» no salió de un refrán popular, sino de la misma Biblia. 1 Timoteo 6:10. Y es ahí donde debemos poner atención. La teología de la prosperidad ha llevado a muchas personas a ver a Dios como un cajero celestial, más que como un Padre Santo. Se ora solo para pedir, se busca solo por conveniencia, se mide la espiritualidad por el tamaño del carro o la casa. Pero Jesús nos advirtió contra eso en Mateo 6:19-21, cuando dijo que no acumulemos tesoros en la tierra, sino en el cielo, y añadió: «Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». Entonces, ¿dónde está el tuyo? Esto no significa que Dios quiera que vivamos en miseria. Él suple nuestras necesidades y se deleita en bendecirnos. Pero el objetivo de la fe cristiana nunca fue hacernos ricos, sino hacernos santos. Las verdaderas riquezas no se ven con los ojos. Son la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo en medio del dolor, la certeza de que incluso en la escasez Dios está presente. Efesios 1:3 dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No dice toda bendición financiera, ni todo éxito empresarial. Nuestra recompensa eterna no se mide con cuentas bancarias, sino con vidas transformadas. Entonces, si alguna vez pensaste que tu cuenta bancaria reflejaba tu nivel de fe, es hora de romper ese engaño. La verdad espiritual está en volver al corazón del Evangelio de Cristo, donde el más rico no es el que tiene más, sino el que necesita menos y confía más en su Señor. Y si esta revelación ya está cambiando tu forma de ver a Dios y su propósito, prepárate, porque el último tema que exploraremos toca una de las creencias más difundidas
y más malinterpretadas de todos los tiempos, la idea de que vamos al cielo inmediatamente después de morir. Quizás esta sea una de las creencias más arraigadas en el corazón de los cristianos, que cuando una persona muere, si fue buena, va directamente al cielo, y si no, bueno, ya sabemos lo que muchos creen. Pero ¿qué dice realmente la doctrina bíblica sobre este tema? ¿Acaso la interpretación de las Escrituras valida esa idea reconfortante de un traslado inmediato al paraíso? Al examinar detenidamente la Biblia, descubrimos algo muy distinto. De hecho, Jesús mismo dijo en Juan 11:11 que la muerte es un sueño. Y si la muerte es un sueño, ¿cómo puede haber conciencia, actividad o entrada instantánea en el cielo? La verdad espiritual que surge de la palabra es clara. Los muertos duermen, esperan, y ese esperar no es en un limbo consciente, sino en un descanso profundo hasta la resurrección final. Uno de los versículos más malinterpretados sobre este tema es Lucas 23:43, cuando Jesús le dice al ladrón en la cruz: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Pero aquí hay algo poderoso. En los textos originales griegos no existía puntuación. La traducción más coherente con el resto de la Escritura sería: «De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso». En otras palabras, Jesús no lo prometió para ese mismo día, sino en el futuro, en el día de la resurrección. Esto hace sentido si consideramos que 3 días después, Jesús mismo dijo que aún no había subido al Padre. Juan 20:17. ¿Cómo pudo entonces haber estado con el ladrón en el paraíso el viernes si el domingo aún no había ascendido? La fe cristiana no se basa en consuelos humanos, sino en promesas divinas. La gran promesa de Cristo no fue un cielo inmediato, sino un regreso glorioso. 1 Tesalonicenses 4:16-17 lo expresa con autoridad, porque el Señor mismo, con voz de mando, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si los muertos ya estuvieran en el cielo, ¿para qué resucitarlos? El plan de salvación eterna no está completo hasta ese día final, y eso cambia por completo la forma en que vemos la muerte. No es una puerta instantánea, sino un descanso en espera del llamado del Salvador. La esperanza está en el regreso de Jesús, no en una ascensión automática. Este malentendido ha alimentado otras doctrinas erróneas: oraciones por los muertos, misas de aniversario, cultos espiritistas que intentan hablar con seres fallecidos. Todo esto contradice directamente textos como Eclesiastés 9:5, los muertos nada saben, y Deuteronomio 18:10-12, que condena cualquier intento de comunicarse con ellos. Satanás ha utilizado esta mentira para abrir puertas espirituales peligrosas, para sembrar confusión e incluso para hacer que muchos cristianos esperen lo que Dios no prometió. La verdad espiritual debe traer claridad, no misticismo. Y esa claridad está en la Biblia, no en tradiciones. Aceptar que la muerte es un sueño hasta la resurrección no es una pérdida, es una ganancia. Es vivir con expectativa del día en que veremos a Cristo en gloria. Es comprender que el paraíso no es una nube con arpas, sino una nueva tierra donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Así termina la historia, no cuando morimos, sino cuando Él vuelve. Y si este recorrido por doctrinas humanas te ha revelado cuán lejos pueden estar las tradiciones de la palabra, entonces ya estás más cerca de vivir una fe cristiana genuina. Porque como dijo Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Después de descubrir estas 7 doctrinas que fueron creadas por hombres y no por Dios, la pregunta es inevitable: ¿estás viviendo una fe basada en la verdad o en tradiciones humanas? Porque muchas veces creemos estar caminando con Dios,
cuando en realidad estamos siguiendo enseñanzas que Él nunca ordenó. Quiero saber de ti, ¿cuál de estas doctrinas te impactó más? ¿Hay alguna que tú mismo seguiste sin saber que no está en la Biblia? Comparte tu experiencia en los comentarios y también cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Queremos saber hasta dónde está llegando esta palabra y orar por tu vida. Y antes de salir, no lo olvides, deja tu like ahora mismo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Eso no solo apoya este trabajo, también te asegura que no te vas a perder las próximas revelaciones que pueden transformar tu fe para siempre.